Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Bienvenidos. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio de Gente Grande. Le agradezco mucho a quienes nos ven y le quiero pedir un favor. Si usted anteriormente nos veían en los horarios que hemos tenido durante ya estos 2 años en los programas y de pronto tenía conocidos que también nos veían y nos perdieron y oye, ¿ahora en qué horario están? Recuérdeles que estamos de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía. Ayer me encontré una señora muy linda en un lugar en donde ella andaba y me comentó que bueno, que veía el programa, que en qué horario estábamos y que le encantaban los temas de este espacio. Gracias, una mujer de la tercera edad. Gracias por vernos, por escucharnos y bueno, pues también voy a meter un poquito de gol porque este programa también se transmite por radio lunes, miércoles y viernes a través de Libertad 102.1 en FM. Ahí estamos de 9:30 a 10 de la mañana con ustedes también media hora con los temas, bueno, que nos apoyan y nos ayudan a conseguir el envejecimiento exitoso, que es lo que se promueve en este espacio de Gente Grande. Y no nada más va dirigido a adultos mayores, esto va dirigido a todos. Comenzamos a envejecer desde que nacemos. Entonces, bueno, pues vamos a cuidarnos y a ejercer esa cultura de la prevención que nos hace mucha falta en la actualidad, sobre todo porque ¿cómo queremos envejecer? ¿De qué manera queremos llegar a los 60, a los 70, 80 años? ¿De qué manera queremos estar en esa etapa de la vida? Entonces, bueno, pues vamos a buscar la mejor forma de llegar con calidad y eso solo se consigue a través de la prevención. Y hoy vamos a hablar precisamente de medicina, vamos a estar hablando un poquito de insuficiencia renal, sobre todo hablar con el especialista que bueno, nos ayuda a detectar esta enfermedad, que es el médico internista. En un momentito más estaremos con nuestro invitado el día de hoy, que estamos de manteles largos porque viene de la Ciudad de México. Y así que bueno, vamos a aprovecharlo y disfrutarlo. Si usted tiene preguntas, comentarios, 2020-8865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. También puede mandar mensajito de WhatsApp al 8126113535 y con todo gusto vamos a responder a sus preguntas, a sus inquietudes. El tema de insuficiencia renal es un tema que está pues no de moda, no puede ser una moda, pero sí estamos viéndolo cada día más. Es una complicación precisamente de ciertas enfermedades. Así que bueno, pues quédese, acompáñenos, damos inicio. Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Fernando de Rojas. Así es, eso es lo único que no tenemos seguro. No sabemos cuándo vamos a partir y no sabemos cuánto vamos a vivir. Pero mientras tanto, pues vamos a cuidarnos y vamos a buscar esa calidad de vida. Ya está con nosotros el doctor Roberto López Espinosa, presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Hoy nos visita y bueno, pues hay una sede de este Colegio de Medicina Interna aquí en el estado de Nuevo León. Y precisamente por eso es que lo tenemos con nosotros. Los temas a través del médico internista son muchísimos que hay que tratar. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy contento de estar aquí en Monterrey, una ciudad excelente, la ciudad de las montañas, una ciudad muy progresista. Gracias. Y con una filial de medicina interna muy activa, afortunadamente. Doctor, a mí me gustaría comenzar precisamente aclarando o más bien explicando qué es el médico internista. ¿Cómo es que podemos consultar a esta especialidad? Muy bien, bueno, pues el médico internista es aquel especialista que se encarga de ver a un paciente de manera integral. ¿Qué quiere decir de manera integral? Quiere decir que podemos tomar un paciente sin tener un diagnóstico, estudiarlo, llegar a un diagnóstico, emitir un pronóstico y diseñar un tratamiento para que tengamos un buen desarrollo de ese tratamiento, tomando en cuenta todas sus partes. Bien. Es decir, si tiene, en este caso, que el tema es insuficiencia renal, es una enfermedad que trastorna muchos aparatos y sistemas, altera
el área cardíaca, altera el área pulmonar, puede llegar a alterar el área neurológica. Entonces, para cada tema hay un especialista, Bien. pero el médico internista se encargaría de dar un tratamiento integral, es decir, tomando en cuenta todas las áreas que afecta la enfermedad. ¿Los adultos mayores los ve el médico internista? Sí, efectivamente. El médico internista ve cuando un ser humano deja de ser niño, que es alrededor de los 15 a 18 años, hasta la edad adulta, que puede ser a la edad que sea, pues que llegue 90, 100 años, los que sean. Sí. Que a lo mejor brincamos un poco con los geriatras. Sí, claro. Entonces, en el caso de la insuficiencia renal, que es nuestro tema, tenemos pacientes desde la edad joven hasta una edad adulta. Es importante mencionar que la insuficiencia renal pertenece a un área de enfermedades que se llaman crónico-degenerativas, Sí. que en la población de México las más frecuentes son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad y en las mujeres los ovarios poliquísticos. Sí. Todo esto comparten una alteración que se llama resistencia a la insulina y eso hace que pertenezcan a este grupo de enfermedades. Todas estas enfermedades afectan al riñón de alguna manera. Claro. En México han visto que pues, la diabetes mellitus es una epidemia. Esta enfermedad, desgraciadamente, cuando no se controla adecuadamente, tiene lo que conocemos como complicaciones crónicas, Sí, claro. que son muchas, y una de estas complicaciones crónicas es la afectación del riñón. Cuando no cuidamos la enfermedad, cuando no tenemos niveles normales de azúcar, nos puede dar esta afectación en el riñón desde muy temprana edad. Los diabéticos, inclusive, cuando hacemos el diagnóstico, pues no lo hacemos al instante que aparece la enfermedad. Claro. Desgraciadamente los captamos ya que empezaron la enfermedad y tiempo después asisten al médico. Sí, claro. Peor está con el daño renal porque aunque se sepan diabéticos, no saben que tienen daño renal. El médico tenemos que ser muy acuiciosos para solicitarles exámenes específicos y valorar esa función renal. Doctor, usted ahorita estuvimos en radio y nos comentaba que es muy importante no atender, más bien dicho, estar apostándole a la prevención. Bueno, sí, que no estamos efectivamente, acostumbrados a esto. Nosotros, los médicos, y no es porque seamos nosotros, sino la política en salud, estamos acostumbrados a que a través del tiempo tratamos enfermos. Claro. Entonces, la prevención puede ser primaria, secundaria y terciaria. La primaria es para que no se presente la enfermedad. Claro. La secundaria es limitar el daño y la terciaria es la rehabilitación cuando ya hay daño establecido. ¿Sí? Entonces, la mejor manera de trabajar con la población y que, como decías hace rato, que lleguemos a edades avanzadas, pues es trabajar con los sanos. Bien. Para que no se enfermen. Claro. O sea, ¿de qué sirve trabajar con el enfermo si ya se presentó la enfermedad? Entonces tenemos que estar limitando la enfermedad. Lo más importante es que no se enferme la población. Pero aún así, si yo padezco diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, ¿puedo ejercer esa cultura de la prevención? Sí, por supuesto, por supuesto. Las enfermedades crónicas habitualmente no son curables, son controlables. Bien. Y tenemos que entender que ese control se puede llevar absolutamente en orden y los pacientes tienen que estar totalmente asintomáticos, Bien. como si no estuvieran enfermos, pero sí se pueden controlar gracias a los medicamentos. Entonces, si tomamos este papel muy en serio y agarramos a la prevención de aliada y controlamos, en este caso de la diabetes, nuestros niveles de azúcar, nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de presión, ¿vamos a tener éxito en tal vez evitar la insuficiencia renal? Sí, por supuesto. Nunca, hay que decir nunca ni siempre es siempre en claro. medicina. Sí. Pero
lo que hemos visto en los estudios a largo plazo es que cuando un paciente diabético se controla en forma adecuada sus niveles de azúcar, pues entonces el daño renal o no se establece o se prolonga más tiempo para aparecer. Entonces lo que tenemos que hacer como médicos es mantener al paciente totalmente en niveles normales. Si es diabético, pues del azúcar; si es hipertenso, de la presión. Sí, si es el colesterol alto, pues tenemos que mandarlo al nivel normal. Bien. Y así cada una de estas enfermedades crónicas. Perfecto. Doctor, me están mandando un corte promocional, tengo que ir a este corte, pero ahorita le voy a preguntar por qué es tan importante hablar de este tema de insuficiencia renal, por qué es tan importante conocer más y por qué tenemos que buscar esa prevención. No se vaya, quédese con nosotros. ¿Quiere hacer una pregunta? 2020-8865, estamos en Gente Grande. Bueno, pues continuamos, seguimos con más de este espacio de Gente Grande. Y hoy estamos hablando de medicina, es muy importante. Lo hemos hablado en este espacio y hemos comentado que uno de los pilares de conseguir una vida con calidad, y ya no hablo solamente de la tercera edad, sino en general, es precisamente la salud. Tenemos que cuidar la salud. Si no tenemos salud, difícilmente podemos tener otras cosas más en la vida. Entonces hay que estar sanos, hay que cuidarnos, hay que prevenir, hay que controlar, porque sé que muchos de ustedes que nos ven pues ya padecen estas enfermedades de las que hemos estado hablando, y precisamente en ese sentido es darle la información para que usted tenga las herramientas y pueda cuidarse. Hoy está con nosotros pues una persona de la Ciudad de México y pues habrá que aprovecharlo. Si tiene preguntas o tiene dudas, 2020-8865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Aproveche para preguntar. Está con nosotros el doctor Roberto López Espinosa, presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Ellos tienen una filial aquí en nuestro estado y bueno, los médicos internistas están precisamente para apoyarnos y ayudarnos en el tratamiento, en la detección y en la atención de estas enfermedades de las que hoy estamos hablando, insuficiencia renal. Doctor Roberto, ¿por qué es tan importante conocer de esta enfermedad? Bueno, es muy importante que nos caiga el 20 que existe, porque es muy frecuente en nuestro país. La causa más frecuente de la enfermedad renal es la diabetes mellitus. Claro. Después de algunos años, los diabéticos pueden llegar a tener daño renal. Si más o menos sabemos que hay alrededor de 14 millones de pacientes diabéticos en el país y un 2% de estos son renales crónicos, tenemos que tomar en cuenta esto porque, primero, hay que evitar llegar a tener ese daño renal. Si ya claro, hace un momento, lo ideal es que estemos todos sanos, trabajar con los sanos y que nunca nos enfermemos. Pero la realidad de nuestro país es que ya hay muchos enfermos, entonces ahora hay que además trabajar con ellos para evitar esas complicaciones crónicas como el daño renal. El daño renal, ya una vez que se presenta, tiene varias fases. Sí. Las primeras fases hay que estar muy pendientes porque se pueden controlar y evitar que pase a las siguientes fases. Las primeras fases son, por decirlo, leves, luego son fases moderadas y luego son severas, son graves las enfermedades. En esta parte de la gravedad es cuando se presenta la decisión de empezar a ofrecerle a los pacientes diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante del riñón. En México, estas últimas tres opciones son muy caras. Sabemos que el Estado tiene la obligación de ofrecerles a los pacientes el tratamiento adecuado. Claro. Entonces, de todos modos, el costo es elevadísimo. Sí. La hemodiálisis, la diálisis peritoneal y más todavía el trasplante renal. Caray. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que existe esto primero, porque si alguien está enfermo de diabetes mellitus, necesitamos que trate de tener un objetivo, de no tener complicaciones crónicas, claro, de tener esa prevención de la que tanto hemos hablado, claro, mantener sus niveles de azúcar en forma adecuada y no llegar a ese daño renal. Pues ya si llegó, pues entonces ahora sí
atender las indicaciones médicas, porque luego se presentan muchos pacientes que dudan de aceptar el tratamiento porque no se sienten tan mal. Sí. Entonces, el daño renal ocasiona una cosa que se llama síndrome urémico. Sí. Los productos que se elevan en la sangre es la urea y la creatinina. Sí. Cuando se eleva mucho la urea, pues entonces ocasionan síndromes urémicos también leves, moderados y severos. Sí. Los pacientes entonces deben atender al médico porque tenemos ciertos criterios para decirle, ¿sabes qué? Necesitas ya dializarte, ya sea por diálisis peritoneal o hemodiálisis. Claro. Entonces, el paciente tiene que aceptar la capacitación del médico para decir, ok, acepto ese tratamiento, porque también se pueden incluir en los protocolos de trasplante renal, pero pues es mucho más difícil llegar a ese trasplante. Los médicos tenemos que estar bien capacitados también, y a este respecto quisiera yo hacerles una invitación a los pacientes para que le pregunten a sus médicos Sí. si están ya inscritos en el curso internacional de medicina interna que se va a llevar a cabo aquí en Monterrey del 3 al 6 de julio de este año, porque se van a tratar temas de interés y el área de nefrología, que es donde cae la insuficiencia renal, es un tema muy importante en nuestro curso internacional, y vamos a tener actualizaciones muy importantes para que los médicos, sus médicos de los pacientes o los médicos que me estén escuchando, se incluyan. Queremos ser un colegio incluyente. Claro. Y además estas actualizaciones no nada más son para los internistas, estas actualizaciones las pueden tener los nefrólogos, inclusive los médicos generales, o algunos otros especialistas que interactúan mucho con el riñón, que son los cardiólogos, por ejemplo, Bien. que tienen mucho que ver con todo este sistema renal, corazón y riñón. Bien. Y además, bueno, también es importante conocer que en la actualidad pues está, la expectativa de vida está cambiando, estamos teniendo una expectativa más amplia, vamos a vivir más años, pero ¿cómo los queremos vivir? Entonces habrá que estar muy conscientes e informados de las innovaciones o de lo más actualizado que están en el tema, y esto precisamente lo hace pues el Colegio de Geriatras, perdón, el Colegio de Internistas en México, y pues hay que estar muy pendientes de ello. Y el doctor dice bien, a lo mejor usted es el paciente y dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver en esto? Pues dígale a su doctor, ¿ya conoce de esto? ¿Ya sabe de este congreso? Pues actualícese. Y así tenemos que estar todos pendientes unos de otros, precisamente para conseguir esa calidad de vida. Doctor, regresando al tema de insuficiencia renal, sabemos que hay 3 fases. En la primera fase, ¿se puede detectar a tiempo esta primera fase? Sí, como médicos tenemos la responsabilidad de tener nuestros conocimientos a la vanguardia, Bien. para empezar. Uh-huh. Entonces, teniendo estos conocimientos frescos, nosotros tenemos la capacidad de estar monitorizando a un paciente. Bien. Cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad, nosotros decimos, bueno, tenemos esta enfermedad, pero no ahí nos quedamos, sino tenemos que tratar de manera integral, como les decía yo, hacer estudios específicos para ver que en ese momento la función renal esté conservada. Bien. Si desgraciadamente ya no se encuentra conservada, entonces tenemos que clasificar al paciente, en qué momento se encuentra para saber en qué momento actuar y qué darle de tratamiento. Bien. Obviamente, si está en las primeras fases, nosotros podemos limitar el daño para que, como he dicho antes, las enfermedades crónicas no son curables, pero sí son totalmente controlables. Eso que quede muy claro, se pueden controlar perfectamente. Y si está establecido un daño renal, podemos limitar esa progresión, si no absolutamente disminuir en tiempo esa progresión, de tal manera que la diálisis peritoneal o hemodiálisis, si en lugar de llegar en un tiempo, se prolongue, Claro. Llegar a esos procedimientos. Bien, entonces es muy importante que estemos conscientes de hacer nuestra cita mes con el internista. Así es, lo ideal es hacerla mes con mes y que el médico esté revisándolos.
luego yo les digo, bueno, más vale que nos saludemos en las consultas y Sí. decir hola, ¿cómo estás? Sí. Que vernos en el hospital con un paciente grave, teniéndolo que dializar de manera aguda, que le llamamos. Cuando un paciente presenta un síndrome urémico, pues moderado o grave, pues entonces hay que hacerle una diálisis en agudo en ese momento, Casi inmediata, creo, ¿verdad? e ingresarlo inmediatamente a hemodiálisis, Caray. según sea el caso, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, más vale que nos saludemos mes con mes, o a lo mejor cada 2 meses, ya cuando mucho, ¿verdad? Porque luego hay veces que los pacientes están tan bien controlados que no les duele nada y pues no van al médico, ¿verdad? Esa es otra, Esa sí. es la cuestión. Cuando se sienten mal es porque ya pasó demasiado tiempo, Claro. entonces hay que evitar sentirse mal, sobre todo los pacientes con uremia. Y esta es parte de la cultura de la prevención, porque si yo voy con tiempo, una vez al mes o 2 veces cada 2 meses, pues entonces estoy buscando la prevención, que se detecten a tiempo las situaciones. Ahora, muchos pacientes, ya me tengo que ir a corte, no, ¿verdad? Porque no he visto. Bueno, le seguimos. Muchos pacientes en que ya les detectan esta insuficiencia renal, doctor, de pronto se niegan a tomar el tratamiento y entonces lo están prolongando y se esperan y se esperan y se esperan. ¿Esto resulta contraproducente? Sí, por supuesto. Yo insisto mucho que la interacción que hay entre el médico y el paciente es muy importante. Nosotros como médicos tenemos que convencer a nuestros pacientes que somos la mejor opción. Bien. Y el paciente tiene que estar convencido con qué médico va, con qué médico tiene confianza. Bien. Esa confianza es absoluta. Cuando un médico dice, aquí llegamos, te ofrecemos esto, pues el paciente puede opinar definitivamente y será quien acepte o no acepte los tratamientos. Claro. Pero cuando un médico dice, necesitas dializarte, ya sea en forma peritoneal o hemodiálisis, bueno, pues es porque lo requiere. Hay veces que, pues si llena un paciente ciertos criterios, nosotros decimos, bueno, pues ya llenó los criterios, ya necesitas dializarte, pues hay que dializarse. Porque muchas veces se presenta el caso de que, no, pues espéreme, decido la semana que entra, decido en 15 días, se pasa un mes, se pasan 2 meses y de repente el paciente ya está muy grave. Claro. Y entonces dicen, no, pues entonces la diálisis no sirve porque mi paciente se dializó y se murió, sí, pero sí, de cuando te la ofrecieron a que decidiste tomarla, pues ya estabas muy grave. Se puede poner muy grave un paciente y morirse, eso sí, es eso es algo grave, no es cosa de juego. No, y además porque lo hemos estado viendo en muchos pacientes que no quieren aceptar, se niegan. Ahora, las familias y los propios pacientes, doctor, en el afán de encontrar una cura, empiezan a ver productos que les dicen milagro y que les ofrecen tal vez la curación y demás. ¿Esto es real? Bueno, es real que les ofrezcan productos milagro, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que no van a tener ninguna mejoría, ni siquiera psicológicamente. La verdad es que las familias son muy importantes en el manejo de las enfermedades crónicas y de la insuficiencia renal más, porque muchas veces los pacientes están imposibilitados de hacer su vida normal y la familia es la que los apoya. Claro. Es un pilar prácticamente la familia, pero los tratamientos alternativos pues hasta ahorita no han probado que sirvan de nada. Claro. Tratamientos homeopáticos, tratamientos con hierbas, tratamientos con cosas que a lo mejor sirven para otras cuestiones, pero no para la enfermedad renal crónica, que está muy específico cómo se diagnostica, claro, cómo se trata y cómo debe llevarse. Perfecto. Acá. Doctor, me voy. Le agradezco mucho al doctor Roberto López Espinosa, presidente del Colegio de Medicina Interna de México. En pantalla estuvieron apareciendo las páginas oficiales de este Colegio de Medicina. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y gracias. Gusto de estar aquí. Gracias, ojalá que lo vamos a tener por acá. Gracias al equipo de producción de este espacio de Gente Grande, a mi maquillista, mi peinadora. Gracias, hasta la próxima.